exámenes, ¿verdad? Sí, licenciado. Sí, el 22. Entonces, vamos a avanzar todo lo que nos dé tiempo para el 22, pero ya al menos el proceso ordinario ya va a estar finiquitado. ¿Se acuerdan que habíamos visto el recurso, la actividad procesal defectuosa? Y entonces, yo ayer en la tarea le dejé una tarea que era para obligarlos a leer un poquito el código, porque si no vengo a hablar yo solo de cuestiones que no han leído, al no leerlos no los entienden como se debe. Entonces, vamos a empezar a hablar un poquito de la tarea esa. ¿Qué diferencia encontraron ustedes entre la queja y el recurso de queja? A ver, don Augusto René John Ortiz. Doña Brenda, cuénteme. Doctor, no sé si está bien, pero según el artículo 179 del Código Procesal Penal, yo estaba leyendo que para presentar una queja es porque no hay una resolución todavía. Ajá. Mientras que en el recurso de queja ya hay una resolución y lo que se está presentando es una apelación. No precisamente, pero sí tiene la idea. ¿Cuál es el trámite de la queja? O sea, la queja es un recurso que busca garantizar a las partes, a los sujetos procesales, que las resoluciones se dicten respetando el debido proceso. Por lo que, si usted está en un juzgado de primera instancia y el juez no le ha resuelto en tiempo, y aquí habría que... ¿Dónde encontramos el tiempo en el que se deben dictar las resoluciones? ¿En qué ley lo encontramos? En la ley del organismo judicial, licenciado, en el artículo 142 precisamente. Ok. Los decretos al siguiente día, los autos dentro de 3 días y la sentencia dentro de 15 días después de haberse evacuado la audiencia de vista. Ok. Ahora, en materia penal, a veces ese término o se reducen o se amplían, pero digamos, es por la naturaleza del proceso. Digamos, en penal tiene que definirse cuando termina el debate, la situación del procesado, y aunque después se dé la lectura pormenorizada del fallo, pero tiene que saberse al final del debate cómo quedó la situación jurídica del procesado. Y hay algunas veces que por la complejidad del asunto se le dan días más, pero salvo esta excepción de que no se va a tener en ascuas al procesado, al finalizar el debate tiene que resolverse si fue declarado inocente o fue declarado culpable, ¿verdad? Entonces pongamos que un juzgado de instancia no ha resuelto el auto sobre una modificación a la medida de seguridad y ya pasaron los 3 días. ¿Qué puede hacer el sujeto procesal? Pues puede recurrir a la sala y decirle cuánto tiempo ha pasado y eso no se ha resuelto, y entonces la sala le fijará un plazo al juez, ¿verdad?, para que dicte su resolución. Leamos qué dice el 169, que ya está. Si ustedes miran en su presentación, ábranla por favor. Dice recursos de queja y reposición. Por favor, Brenda, léame la queja, que es el artículo 179.
El artículo 179 dice queja. Vencido el plazo para dictar una resolución, el interesado podrá quejarse ante el Tribunal Inmediato Superior, el cual, previo informe del denunciado, resolverá lo que corresponda y, en su caso, emplazará al juez o tribunal para que dicte la resolución sin perjuicio de las demás responsabilidades. O sea que hay la posibilidad de que el juez superior le imponga una sanción, un premio al juzgado inferior por estar respetando el plazo. Y siempre, como ya se le ocurrió, su derecho de defensa al pedirle el informe, ya se sabe por qué es que él ha demorado en resolverlo. A veces son problemas administrativos, a veces son problemas de notificación. Entonces ya la sala dirá, pero sí le fijará un plazo para que él dicte la resolución correspondiente. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Nos habla de un criterio que ha tenido la Corte de Constitucionalidad y que les puede servir a ustedes como fundamento de su petición. Véanlo, por favor, Blandito. En las diapositivas. La Corte de Constitucionalidad en el expediente número 737-98 ha indicado. ¿Esa ley? Sí. Ok. El artículo 179 del Código Procesal Penal constituye un medio previsto para activar la función jurisdiccional, a efecto de que satisfaga oportunamente las peticiones formuladas en ley, y si bien no está incluido dentro de la clasificación de impugnaciones denominadas recursos, por su forma, su planteamiento y sus efectos, tiene las características que permiten corregir omisiones que pueden perjudicar el derecho general de petición que corresponde a todos los ciudadanos y, para la citación concreta, a las partes. Ok. Entonces, si ustedes miran, aunque no podemos hablar de un recurso, sí podríamos hablar, como expliqué yo al principio, de un remedio procesal, porque sí permite que un órgano superior le indique al juez la obligación de resolver en tiempo que, según la misma ley, tenemos. Y la otra pregunta era con el recurso de queja. Una persona tiene, en base a la misma ley penal, ciertos derechos, ciertas competencias, ciertos asuntos que pueden ser apelados. Eso lo dice el artículo 404. Entonces, si el accionante que interpone el recurso considera que procedía la apelación, esta apelación se le ha llamado genérica porque es la apelación normal que se da para que funcione el proceso y aquellas decisiones que nos afecten, pidamos que sean corregidas por un órgano superior como es la sala, que tiene que resolver la apelación a los 3 días de plantear. Y entonces, si el juez niega la apelación, dice no al lugar la apelación porque no corresponde o por no ser viable, y usted considera que sí, entonces viene y ya se da lo que es el recurso de queja. Pero este sí ya es un recurso que lo vamos a ver más adelante, porque ahorita por el orden me interesa que veamos el recurso de reposición. ¿Cuándo cabe el recurso de reposición? Le damos la siguiente diapositiva, por favor, Brenda. Recurso de reposición, artículos 402 y 403. Por carecer de efecto devolutivo, es más un remedio procesal. Procede en contra de todas aquellas resoluciones dictadas sin previa audiencia y que no sean susceptibles de ser atacadas por el recurso de apelación. Resoluciones que emita el juez son de mero trámite y no requieren, por lo tanto, del conocimiento previo de las partes. ¿Y resoluciones? Bueno, sí. Entonces, estas ya están quedando bastante, digamos, son bastante limitadas, porque como ustedes saben, ahora el juzgado está equipado con un área para hacer solicitudes unilaterales o bilaterales. Entonces, si son resoluciones que el juez dicta, donde no quepa, donde no proceda el recurso de apelación. Porque vamos a ver que un juez
puede dictar una medida de arresto, una orden de arresto, pero esta sí es susceptible de apelación y entonces la resolución de la reposición no procede aquí. Por ejemplo, las medidas cautelares. Podría ser que una medida cautelar determinada, el juez dicte una resolución y sea atacada por, si no cabe la apelación, por ese recurso de reposición. En el siguiente artículo están los requisitos. Léanlos, por favor. Requisitos de interposición. Se plantea ante el tribunal que dictó la resolución, mediante escrito fundamentado, dentro de los 3 días de notificada la resolución. Durante el debate, la interposición es oral. Debe causar agravio efectivo. Ok. Cuando se dice que debe causar agravio efectivo, se dice que está violando la ley o uno de sus derechos. O sea, tiene que tener un fundamento. Este es el 403, por ahí. Entonces, digamos, en el debate se dice que la reposición es el único recurso que cabe en el debate y que se puede plantear al momento de que haya una inconformidad por una de las partes. Por ejemplo, que yo haga una pregunta y a la otra parte le parece que esta pregunta es capciosa y el juez la declara sin lugar, entonces la parte que hizo la pregunta puede poner recurso de reposición, porque es una forma de oponerse a lo resuelto por el presidente y debe ser resuelta por todo el tribunal. O sea, se interpone contra el presidente, pero generalmente la resuelve todo el tribunal, salvo que sea unipersonal de los jueces. Y vamos a siga leyendo las diapositivas, pero a mí me cuesta un montón. Muy bien, ahorita corresponde al recurso de apelación genérica. Sí. Muy bien. Les decía yo perdón. Les decía yo que cuando en Guatemala el recurso normal para controlar las decisiones de un juzgado es la apelación. Y esta apelación se entiende que es la apelación genérica. Entonces, digamos, como el proceso es oral, se dio un problema. Todas las resoluciones que dicta el juez de primera instancia de importancia solemnes pueden ser controladas por el tribunal de segunda instancia, o sea, la sala de apelación. Pero una vez dictada la sentencia por las mismas características del debate, que son los que presencian la prueba, donde se diligencia la prueba, donde ellos tienen que conocer el contenido de la prueba para después valorarla y apreciarla, no permite eso que el juez de segunda instancia ni modifique ni confirme la sentencia, porque la prueba fue realizada ante el tribunal o el juez unipersonal de sentencia. Entonces, para que ellos pudieran pronunciarse, tendría que hacerse un nuevo debate ante ellos y no está dado así el juicio oral. Por eso es que lo que se hizo fue que para controlar las decisiones importantes de los juzgados de primera instancia, se decidió crear una apelación a la que se le puso genérica y lógicamente esa la conocen los jueces y la resuelven dentro de los 3 días. Pero como el problema de nosotros es que tenemos que tener 2 instancias y tenían los jueces de las salas miedo de quedarse sin chance prácticamente, se creó el recurso llamado de apelación específica, que viene siendo lo mismo que una casación. Es decir, el tribunal, digamos, de segunda instancia, no puede cambiar los hechos acreditados
por el tribunal de sentencia. No puede entrar a valorar prueba. Tiene la imposibilidad de que si apela el condenado, no le puede poner una pena más grave al encontrar un error, porque es el reformatio imperio. Es decir, no puede tener todas las funciones discrecionales que tienen los tribunales del sistema continental, que ellos pueden modificar, pueden confirmar, pueden modificar o inclusive puedan anular una sentencia de primer grado. Entonces es prácticamente una casación en chiquito la que se realiza en el recurso de apelación específico. ¿Se acuerdan ustedes que dijimos que la casación y la revisión no son recursos normales, sino que son recursos extraordinarios porque pueden darse o no pueden darse? Entonces, la apelación genérica que vamos a leer ahorita es la que más entretiene, por salvo los jueces, por el tiempo tan limitado para resolverla y porque es la más comúnmente usada. Leamos, por favor, la gráfica de la apelación genérica. Apelación genérica, artículo 404. Apelación. Son apelables los autos dictados por los jueces de primera instancia que resuelvan: 1. Los conflictos de competencia. 2. Los impedimentos, excusas y recusaciones. ¿Continúo? Sí, o mejor, los conflictos de competencia. Cuando un juez está conociendo, se supone que él es el primero en revisar si el juicio es competencia suya o no, dependiendo de la jurisdicción, dependiendo de la cuantía, dependiendo de muchos factores. Pero si él viene y lo conoce, lo entra a conocer, pero ya estaba planteada una misma denuncia en otro tribunal que ya estaba más encaminada, el imputado puede hacer uso de la declinatoria y de la inhibitoria. Entonces, contra lo que resuelva por casos de conexión, contra lo que resuelva eso, se va a poder hacer uso de una apelación para que la sala resuelva quién conoce o si hay que mandarlo a otro tribunal. El segundo caso me decía los impedimentos, excusas y recusaciones. Eso en el Código Penal está mitad en el código y mitad en la LOJ. ¿Por qué? Porque quienes señalan cuáles son las causas por las que un juez no puede conocer, por ejemplo, por amistad, por enemistad, porque se le haya declarado ante juicio en su contra, es una causa de perpetuidad, porque tiene vínculos con una de las partes, todas esas situaciones que no permiten mantener la parcialidad o pueden ser, digamos, indicios de que no va a haber parcialidad en el proceso, pueden plantearse de que el mismo juez no quiera conocer, entonces el juez se inhibe. Puede ser que alguna de las partes lo impugna y entonces el juez da su criterio, lo abre en incidente y luego lo que él diga es, digamos, apelable ante la sala. Digamos. 3. Los que no admitan, denieguen o declaren abandonada la intervención del querellante adhesivo o del actor civil. O sea, ustedes saben que hay momentos procesales para que el querellante y el actor civil ingresen al proceso, y es antes de la etapa intermedia. Si ellos no piden agregarse al proceso y no asisten a la audiencia intermedia, ya posteriormente no se les podrá dar participación. Pero como todo esto a veces también es discutible porque no les notificaron o no notificaron, entonces también está la posibilidad de apelar a este tipo de resoluciones. 4. Los que no admitan o denieguen la intervención del tercero demandado. El tercero demandado es la persona que está siendo solidaria
con el procesado. En el caso de unas lesiones culposas, por ejemplo, la gente demanda al piloto, pero como sabe que el piloto no va a tener mucho para responder, como tercero demandado, pone al dueño de las camionetas. O hay, digamos, vínculos. Si yo tengo un maestro y el maestro cae en una infracción, el colegio, por el deber que tiene de solidaridad con su personal y que lo debe haber calificado para tenerlo y contratarlo, puede ser tercero civilmente demandado. El Estado, digamos, cualquier delito que se cometa por funcionarios públicos, el Estado puede ser civilmente demandado. 5. Los que autoricen la abstención del ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público. O sea, el Ministerio Público puede suspender la acción penal principalmente en delitos como el consumo de drogas. Pero si las personas no están de acuerdo con eso, también pueden apelar si hay querellantes. Si solo es el Ministerio Público, evidentemente hay alguien que apele, pero esa decisión también es compensable y también es apelable por los objetos procesales si es que existe. 6. Los que denieguen la práctica de la prueba anticipada. Si, por ejemplo, en un caso clásico de violación de menores o de abuso de menores o de intimidad, atentado contra la intimidad de los menores, la parte querellante y el mismo Ministerio Público, para no tener a la menor y impedir la doble victimización, se puede hacer una prueba anticipada para ya no volverla a citar a juicio, pero se tienen que respetar los derechos del acusado en filmaciones o en declaraciones preacordadas y se tienen que velar porque se respeten todos los derechos de la prueba anticipada, ¿verdad? Derecho de confrontación, de audiencia, son los que balanceados por el caso especial de las víctimas y sus derechos también propios de la niñez, de la adolescencia y de las mujeres víctimas. 7. Los que declaren la suspensión condicional de la persecución penal. Perdón. En el 5 era... En el 5 eran los que autoricen la abstención del ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público. Sí, es cuando no se da, digamos, la posibilidad de que el Ministerio Público pueda realizar el ejercicio de la acción penal. Por ejemplo, el ejemplo clásico de eso es en los delitos de acción privada y en los delitos de instancia particular cuando no se ha dado la instancia particular. En estos últimos es en que yo decía el ejemplo de las drogas, que hay muy pocos delitos que permiten suspender la persecución penal y entre ellos está por el consumo de drogas. También están en los delitos de menores de pena o cuya pena máxima son 3 años. Se puede suspender la persecución, pero están sujetos a un régimen de prueba. La autorización o no está sujeta a apelación. 8. Los que declaren el sobreseimiento o clausura del proceso. Ya vieron, esa es una decisión en la etapa intermedia que vimos, que si el juez no está de acuerdo con la suspensión o con la clausura, no solo puede declarar como vale eso, sino que puede obligar al Ministerio Público a acusar. Y esa decisión también es apelable. O sea, porque realmente no se dan los requisitos ni del sobreseimiento ni de la clausura. 9. Los que declaren la prisión o imposición de medidas sustitutivas y sus modificaciones. O sea, el auto de prisión es apelable. Y lo mismo el auto de medida sustitutiva son apelables. Y si en algún momento se solicita que a una persona que estaba libre se le encierre, también es apelable. O que a una persona que estaba presa se le dé medida de caución, o cualquier otra medida que el juez escoja, también es apelable. 10. Los que denieguen o restrinjan la libertad. La orden de arresto, la orden de aprehensión, es apelable. Si yo me entero que a mi cliente le dictaron orden de aprehensión, puedo, ya como eso tiene que tener número de juez, número de causa, ya puedo acudir a la sala
para que desvanecer la necesidad de la orden de aprehensión y pedir, por ejemplo, que se dé una citación a juicio. 11. Los que fijen término al procedimiento preparatorio. Y 12. Los que resuelvan excepciones o obstáculos a la persecución penal y civil. Bueno, el término lo dicta el juez. Entendemos que mutuo acuerdo en la primera declaración. Pero si vencido eso, el Ministerio Público solicita la ampliación, que está facultado para hacerlo, del tiempo, y el juez le otorga esa resolución, esa penal. Y el último me decía. ¿Explicó el 11 y el 12 o le repito el 12 otra vez? El 12. Los que resuelvan excepciones u obstáculos a la persecución penal y civil. Bueno, ustedes saben que entre los obstáculos que vimos estaba la extinción de la acción penal, estaba el antejuicio y la clausura provisional. Si esto se plantea ante el juez de primera instancia y el juez lo autoriza o lo deniega, esas resoluciones son apelables. Y después, inclusive, contra esa resolución cabe casación. 13. Inciso adicionado por el artículo 44 del decreto 79-97 del Congreso de la República. Los autos en los cuales se declare la falta de mérito. O sea, porque la falta de mérito ahora ya está modificada y puede dar una falta de mérito, pero quedar sujeto a investigación. No a prisión ni a medida, pero sí sujeto a investigación. Y antes la falta de mérito prácticamente se entendía como que ya no podía volver a iniciar una investigación contra él, pero ahora si se presentan nuevas pruebas, sí se puede iniciar una investigación. Por eso es que el recurso es muy importante para evitar estas confusiones. También son apelables con efecto suspensivo los autos definitivos emitidos por el juez de ejecución y los dictados por los jueces de paz relativos al criterio de oportunidad. Bueno, los jueces de ejecución son los encargados de velar sobre en qué centro va a estar el procesado, el cómputo de la pena, a partir de cuándo va a poder gozar de libertad anticipada, y todas esas decisiones son apelables. Y los jueces de paz, que les voy a subir yo videos para que ustedes miren, hay veces que los jueces de paz deniegan procedimiento de criterio de oportunidad, y esa denegación de criterio de oportunidad, si no está bien fundamentada, es apelable ante la sala. Artículo 405. Sentencias apelables. Son apelables las sentencias que emitan los jueces de primera instancia que resuelvan el procedimiento abreviado contenido en el libro cuarto de Procedimientos Especiales, título 1 de este código. Como nosotros en el procedimiento llegamos a la etapa intermedia, y en la etapa intermedia pedimos que se haga un procedimiento abreviado del juicio, pero es un juicio donde se aceptan los cargos y se llega a una negociación. Actualmente tenemos la ley de aceptación de cargos, que para mí la apelación de esa ley tendría que ser en base a ese mismo artículo, porque son procedimientos muy similares, solo que en la ley de aceptación de cargos puede ser en cualquier fase del proceso, y es más para beneficiar a delitos de cuello blanco. Pero la apelación no está estipulada qué clase de apelación, pero para mí sería la apelación del 405. Artículo 406. Interposición. El recurso de apelación deberá interponerse ante el juez de primera instancia, quien lo remitirá a la sala de la Corte de Apelaciones que corresponda. Ok, ustedes saben que los juzgados penales ya tienen designada una sala que va a conocer estos casos. Por ejemplo, la sala de mayor riesgo conoce todos los juzgados en la competencia de mayor riesgo. La sala segunda, creo que tenía el juzgado cuarto, noveno, quinto, o sea, se reparten los juzgados y cada uno conoce de esos juzgados. Y entonces se interpone ante el juzgado de primera instancia. Notifica a las partes, porque a partir de que se conoce la apelación, ya no se puede resolver nada del proceso, ni dictar medidas así
de importancia mientras no resuelva la sala. Artículo 407. Tiempo y forma. La apelación deberá interponerse por escrito dentro del término de 3 días, con expresa indicación del motivo en que se funda, bajo sanción de inadmisibilidad, si el apelante no corrige en su memorial los defectos u omisiones en la forma establecida en este código. O sea que cuando usted interponga su memorial, no tienen que decir como genéricamente se hace no estoy de acuerdo, sino que tienen que decir cuál es el agravio. Porque dictaron medidas sustitutivas cuando ese delito tiene prohibición de medidas sustitutivas en base al 264 del Código Procesal Penal. Entonces ahí ya no fundamenta y entonces tienen que admitirlo. Si no se fundamenta, está muy bajo el agravio, el juez se lo puede rechazar. Y es precisamente contra esos rechazos que se pueden hacer de las apelaciones que procede el recurso de queja. Si a usted le dicen que no a una apelación, entonces procede el recurso de queja que lo vamos a ver a continuación. ¿Ahora corresponde al recurso de apelación especial o me paso al recurso de queja? Mejor el recurso de queja. El recurso de queja. Artículo 412. Procedencia. Cuando el juez correspondiente haya negado el recurso de apelación, procediendo el que se considere agraviado puede recurrir en queja ante el Tribunal de Apelación dentro de 3 días de notificada la denegatoria, pidiendo que se le otorgue el recurso. El procedimiento, doctor. El siguiente artículo. Como tal, no aparece algún subtítulo de procedimiento, pero si gusta sigo leyendo las diapositivas. Sería el trámite. Sí. Esta Corte advierte que el recurso de queja, como medio de impugnación contemplado en el artículo 412 del Código Procesal Penal, ha sido normado como un mecanismo para garantizar el derecho a recurrir que tienen las partes procesales. De esa cuenta es que su efecto positivo se contrae a que el Tribunal de Alzada evalúe si el recurso de apelación interpuesto y denegado reunía los requisitos de procedibilidad que para tal efecto prescribe la ley, y, al encontrar que el recurso era procedente y aún así el mismo fue denegado para su trámite, entonces ordenará que se conceda y se continúe con el trámite regulado para el recurso de apelación. Ok. Entonces, ¿nos vamos a quedar ahí, compañeros? ¿Preguntas? ¿O tenía aquí más, no? ¿Tenía más de recurso de queja? Sí, doctor, había más. Claro, todo lo de queja. Ok, lo anterior denota que, para el recurso de queja prospere, necesariamente la interposición de la apelación debe estar sujeta a los parámetros legalmente establecidos, es decir, al tenor del artículo 399 del citado cuerpo legal. Debe haberse interpuesto en las condiciones de tiempo y modo que determine la ley. Según expediente 1786-2017, el título 4 del libro 3 del Código Procesal Penal regula el recurso de queja, el cual procede cuando los jueces de primera instancia niegan el recurso de apelación procediendo este. Su propósito es evitar que se rechace o niegue indebidamente un recurso de apelación interpuesto en el plazo y con las formas establecidas por la ley. De ahí que el interesado deba acudir ante el superior jerárquico en el plazo de 3 días para que éste, de estimar viable la queja, otorgue el recurso de apelación y conozca de los puntos expresamente impugnados por el recurrente. La tramitación del recurso de queja consiste en que, una vez planteada la solicitud ante el Tribunal de Apelación, se requerirá al juez respectivo informe y las actuaciones que considere pertinentes para establecer los hechos controvertidos, para determinar la procedencia o no de la apelación, en el plazo de 24 horas. Recibidos estos, se deberá resolver en término de 24 horas. De no proceder el recurso de apelación, se desestimará la queja y se remitirán las actuaciones al Tribunal de Origen sin más trámite. En caso de proceder la queja, se concederá el recurso, apelación, y se deberán conocer los puntos expresamente impugnados por el recurrente, debiendo conocer el fondo del asunto y no desestimarlo con fundamentos en deficiencias que pudieron subsanarse, que en caso de existir se deberá observar lo preceptuado en el artículo 399 de la Ley Procesal Penal y emitir su pronunciamiento respecto al recurso de apelación acorde a las reglas prescritas para este. Expedientes acumulados 86-2012 y 104-2012. Ahí concluye, doctor. Fíjense que la Corte le ha dado mucha importancia a que el Tribunal Superior no rechace por simples errores de forma o de mala expresión, o de equivocada expresión los recursos procesales, sino si él cree que no está claro, y esta es una norma de todos los recursos, tiene que darle la posibilidad al interponente de corregirlo conforme a la ley, de aclarar sus motivos para que esto pueda proceder, porque sin esto prácticamente se estaría violando el derecho de defensa de los acusados o del mismo Ministerio Público y el principio pro hominem.
Por eso es que es tan importante. Vamos a dejar para la próxima clase, ahí me estudian por favor, lo que es la apelación genérica, la casación y el recurso de reposición. Es más, para que lo estudiemos mejor, háganme un diagrama de cada uno de los tres y tienen de aquí al lunes a medianoche para presentarlo. Así es, pues motivamos la lectura y motivamos pues esas intervenciones. Feliz noche y descansen.